Proverbios capítulo 4 versículo 7. Vamos a leerlo juntos. Lo tenemos aquí en la pantalla para que lo podamos leer. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo. Dile que tiene a tu lado: sabiduría ante todo. Dígale: adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Yo quiero que venga un niño aquí arriba. Moisés, ven aquí un momentito. Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. ¿Cómo estás, Moisés? Bien. ¿Cuál es tu nombre completo? Moisés David Watts Moreno. Wow, un aplauso para Moisés. ¿Sabe por qué lo quise llamar a él? Y este va a ser el núcleo de mi predicación. Este niño que usted ve aquí es uno de las personas más sabias en este auditorio. Escuchen. Moisés, ¿tú sabes de finanzas? No, pero dime, respóndeme, ¿tú sabes de finanzas? No, ¿Y por qué no sabes? que nunca lo he hecho. Porque nunca lo ha hecho. Escúcheme, con esta pregunta él me da a entender de que él es una de las personas, con la respuesta que él me dio, él es una de las personas más sabias que existe en este auditorio. Se lo voy a explicar, yo quiero que te sientes. Dele un aplauso a Moisés. Una vez le preguntaron al ganador del premio Nobel de Física, Isidor Rabí, cómo fue que él pudo llegar a ser un científico prominente y cuál fue la clave. Y él respondió una pregunta capciosa. Dice que él respondió de una manera muy capciosa. Una de las cosas que más a nosotros cuando íbamos a la escuela nos preguntaban luego de venir a la escuela, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo te fue hoy y qué más? Gracias. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Él respondió: mi madre me hizo científico sin siquiera saberlo. Todos los demás niños volvían a la escuela y en casa les preguntaban: ¿qué aprendiste hoy? Pero mi madre, en cambio, solía preguntarme: ¿y si hiciste alguna buena pregunta hoy? Diga conmigo: wow. Fue eso lo que marcó mi vida. ¿Hiciste alguna buena pregunta hoy? El día de hoy, el tema del día de hoy, para los que apuntan, lo he titulado El arte de la sabiduría. El arte de la sabiduría. Y al predicarte hoy se van a romper varios paradigmas en tu mente, varios paradigmas en todo lo que tú tienes como concepto de inteligencia y sabiduría. Porque la inteligencia y la sabiduría que nosotros hemos aprendido nos la han enseñado mal. Como prediqué el viernes, el diablo nos ha engañado. Pero hoy venimos nuevamente a quitar el velo y a poner en los ojos y en los oídos de este pueblo verdad, pura verdad. Escuchen, el arte de la sabiduría. Me impresionó mucho esto porque la mayoría de nosotros siempre cuando venimos de la escuela nos preguntaron: ¿qué aprendiste hoy? Pero esta madre tenía un concepto muy diferenciado a lo que el 99% de las madres tiene, que es otra pregunta. Y le preguntaba: ¿hiciste alguna buena pregunta? ¿Qué pregunta hiciste hoy? La Biblia en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 7 dice: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las
posesiones adquiere discernimiento. Esta es Nueva Versión Internacional. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a estudiar un poco la Biblia desde el comienzo hasta el final nos insta a nosotros a buscar sabiduría. ¿Qué secreto hay en este poder llamado sabiduría? Que la Biblia siempre nos dice adquiere sabiduría. Y el Proverbios 4:7 dice: lo primero que tú tienes que buscar es la sabiduría. Dice, la sabiduría no es lo segundo, no es lo tercero, no es lo cuarto, es lo primero. Ahora, cuando yo escucho esto, yo digo, ¿qué poder tiene la sabiduría? Que Dios me dice a mí que por sobre toda cosa yo adquiera sabiduría, y por sobre todas posesiones primero adquiera el conocimiento. Proverbios 4:7 en TLA, póngamela en TLA para que podamos entender un poquitito. Dice TLA, traducción lenguaje actual, dice: lo que realmente importa es que cada día seas más sabio. O sea, que todo lo que tú estás buscando en esta tierra, quizás el 99% no vale la pena. Y no importa si primero tú no buscas ser sabio. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que posees. Y hago conmigo, Dios mío, ¿qué hay en la sabiduría? Que el proverbista me está diciendo a mí que lo que realmente, Rolando, importa en esta vida es que tú seas más sabio todos los días. Y que si eso te cuesta vender tus terrenos, tus carros, para poder aprender de eso, entonces eso es más poderoso que todo lo que tú tienes. O sea, ¿qué poder? O sea, yo no sé si usted lee la palabra y usted no se pregunta, ¿qué Dios me quiere enseñar? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque detrás de cada texto hay una revelación. Y para poder usted entender la palabra de Dios, usted tiene que tener revelación. Usted tiene que pedirle a Dios revelación, sabiduría, sabiduría. Y voy a darte unos fundamentos y unos principios acerca de la sabiduría, principios fundamentales de la sabiduría. Proverbios 24, 3 al 4. Algo que la palabra de Dios dice, que la sabiduría es la que edifica todo. La sabiduría es la que construye. O sea, nosotros podemos tener fe y la fe nos da el ímpetu para poder pelear la buena batalla, pero la fe no construye. Te lo voy a repetir nuevamente. La fe no construye. La fe nos hace sobrevivir. La fe nos hace subsistir. La fe nos hace estar creyendo en Jesús, aunque quizás no lo veamos, pero no construye. Lo único que construye es la sabiduría. La Biblia dice: construye tu casa con sabiduría. Diga conmigo: con sabiduría se construye. Hace unos días un apóstol me dijo: Pastor Jan, dos cosas tienes que entender. Que para poder hacer un ministerio bueno y de larga duración, porque él es un apóstol de larga duración y siempre lo han mirado por todo lo que tiene. Por todo lo que tiene en sabiduría, en iglesia. Tiene una iglesia muy grande, muy bonita. Y yo le dije: pero apóstol, ¿cuál es el secreto? Y me dijo dos cosas. Número uno, fe. Y número dos, sabiduría. Me dijo: con la fe tú vas a poder entrar a un lugar, pero con la sabiduría vas a construir. Usted está aquí. Y yo dije: pero ¿cómo es eso? Claro, la palabra de Dios siempre me ha dicho que solamente con sabiduría yo puedo construir.
los mayores problemas de tu vida ha sido falta de sabiduría. Los mayores errores de tu vida ha sido falta de sabiduría. Dice la Biblia que se construye la casa con sabiduría. Se construye la casa con sabiduría. Versículo 4. Mire lo que dice: y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. En Nueva Versión Internacional dice: con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Escúchame, la riqueza no viene a causa de tu talento, la riqueza viene a causa de la sabiduría. Escucha, todo lo que Dios puede poner en ti, no lo pone porque tú tienes una cara bonita, lo pone en ti porque Dios primero te da sabiduría para que tú puedas construir. Mire, lo peor que le puede pasar a un ser humano es no tener sabiduría. Porque tú puedes tener estudios, tú puedes tener inteligencia, tú puedes tener terreno, tú puedes tener finca, negocio, tú puedes tener todo. Pero si no tienes sabiduría, se te va a caer todo. Porque la sabiduría es lo único que construye. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9. Escuche, esto es poderosísimo. Porque si nosotros tenemos un ADN de Dios, debemos entender a Dios. Proverbios 3 versículo 19. Si nosotros tenemos a Dios, tenemos que entender cómo, escúchame, cómo opera Dios. Cómo opera Dios. Escucha, con sabiduría afirmó Jehová la tierra. ¿Qué? Espérame, yo pensaba que Dios había creado todo simplemente con un chasquido. Simplemente, mira, la Biblia dice que Dios creó la tierra con sabiduría. Y la Biblia me dice a mí que la casa se construye con sabiduría. Ahora te estoy dando principio, pero después te voy a explicar qué es sabiduría y cómo obtener sabiduría. La casa se construye con sabiduría. Jehová fundó la tierra. Jehová fundó la tierra con sabiduría. Wow. ¿Cómo Jehová fundó la tierra? Con sabiduría. Proverbio 9:1. Te estoy dando fundamento, pura Biblia. Proverbio 9:1, corriendo, multimedia, dice: la sabiduría, ¿qué? Diga conmigo, construyó. Escúcheme, todo lo que hace la sabiduría es construcción. Escúchame, tú no tienes que ser un perito o tú no tienes que ser un ingeniero para construir. Tú lo que tienes que tener es la bendita sabiduría. No, yo creo que solamente 3 personas lo recibieron. La sabiduría construyó. ¿Sabe por qué no podemos construir? Porque no tenemos sabiduría. ¿Sabe por qué no nos ha ido bien en la vida? Porque no tenemos sabiduría. ¿Sabe por qué hemos cometido muchos errores en la vida? Porque no tenemos sabiduría. Si tú tienes sabiduría, te prometo que te va a ir bien todos los días de tu vida. Escúchame, pero la sabiduría no está, escúchame, no está abierta para todo, está reservada para pocos. Porque tú puedes venir a la iglesia y no tener sabiduría. Tú puedes saber la Biblia y no tener sabiduría. Porque dime quién eres y dime tus acciones y te diré si eres sabio o eres necio. Porque la sabiduría no se trata de la intelectualidad, se trata del corazón. No tiene nada que ver con tus estudios. No tiene nada que ver si eres abogado o si eres licenciado. Eso es inteligencia. Y cuánta gente yo he visto que son licenciados. Y yo he visto que tú vas a un consultorio y tienes 30 títulos pegados en México, en España, en Portugal, en Chile, en China. Pero su matrimonio es un fracaso. Sus hijos lo odian.
que eso tiene inteligencia, pero no tiene sabiduría. Porque la sabiduría construye y la falta de sabiduría destruye. Y tú puedes tener posesiones, tú puedes tener títulos y no han enseñado mal. Porque lo que nos decían nuestros padres, no sé si a ti se lo dijeron, pero a mí me lo dijeron. Me dijeron: hijo, no tengo herencia para dejarte, lo único que te puedo dejar es buenos estudios. A todos nos dijeron eso. Pero si nos dijeron eso, nos engañaron. Porque los buenos estudios no es suficiente. Nos hubieran dejado un legado si alguien hubiera buscado de Dios y nos hubieran dado sabiduría. Alguien tiene que aplaudir la gloria de Dios, porque la sabiduría construye. Proverbios 14:1, usted se lo sabe. Dice la Biblia que la mujer sabia, ¿qué? Construye. Te lo dije, para hombre, para mujer, todo. La sabiduría construye. Pero mira lo que dice la Biblia: y la necia con su mano la destruye. Aquí hay gente que viene a la iglesia, escúchame, y creen que son sabios por venir a la iglesia, pero venir a la iglesia no te hace sabio. Hay gente necia dentro de la iglesia. Y me voy un poco más allá. El 80% de la gente que va a la iglesia son necios. Y voy más profundo. Espérenme que voy a nadar más profundo. Usted nada más póngase su oxígeno, que si no se me ahoga. La mujer sabia construye su casa. Y si usted lee ese capítulo, usted se le van a volar los sesos. Porque por generaciones han dicho que la mujer no puede predicar, la mujer no puede hacer nada, la mujer no puede. Es una mentira, es un engaño de Satanás. Dios creó a la mujer para que fuera exitosa, de la misma manera como creó al hombre para que fuera exitoso. Se me fueron las mujeres. Porque si usted lee ese capítulo, ahí usted se da cuenta que esa mujer que edificó su casa no solamente era sabia, sino que era empresaria. Trabajaba, escúchame, al esposo le daban elogio por la mujer que tenía. Dios mío, usted está aquí. Pero si usted no entiende el poder de la sabiduría, nunca lo va a anhelar y nunca lo va a buscar. Porque la sabiduría se anhela y se busca. Es un tesoro escondido en la mano de Dios, que solamente lo puede buscar aquel que lo anhela. Pero varias cosas en tu vida tienen que romper para coger sabiduría. El 90% de lo que tenemos lo tenemos que romper para poder tomar sabiduría. Y te lo voy a enseñar. La Biblia dice en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría. Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría. Ahora, nosotros nos llamamos cristianos y nosotros nos llamamos gente de Dios. Y la Biblia dice que Dios tenía sabiduría porque con la sabiduría fundó la tierra. Y ahora vamos a la Biblia, cuando Jesús viene a la tierra, y la Biblia también me dice que Jesús tenía sabiduría. O sea, ¿qué me está diciendo Dios? Tú lo que necesitas en esta vida es sabiduría. Sabiduría. Siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Cuando tú tienes sabiduría, cuando tú adquieres sabiduría, el favor de Dios está sobre tu vida. El favor de la gente está sobre tu vida. Porque tú no eres una persona que destruye, sino que tú eres una persona que construye. Tú eres una persona que edifica. Tú eres una persona que sabe lo que hace y hacia dónde va. La gente que no tiene sabiduría se la pasa peleando y perdiendo el tiempo en tontería. La gente sabia sabe qué batallas escoger.
Sabe que no todos los demonios hay que pelearlos. No con todos los demonios hay que pelearlos. Porque a veces los cristianos parecemos Ghostbusters. No está mi generación, cazador de fantasmas. Andamos por la calle buscando qué demonio para estar por ahí para comenzar a pelear. No. Los demonios que ellos vivan su vida, pero nosotros estamos para atormentar el infierno. Escúchame, pero no peleando con ellos, haciendo la voluntad de Dios. Usted está aquí. Jesús nunca peleó con un demonio. Jesús nada más le dijo: sal fuera y listo, chao. Pero si no tenemos sabiduría, a veces nos ponemos a pelear con la misma gente que son nuestros aliados. Te pone a pelear con tu hermano que viene a la iglesia contigo. Te pone a pelear con tu esposo antes de venir a la iglesia. La guerra en tu casa no se aguanta, pero aquí tienes una sonrisa porque no tienes sabiduría. Aló. Escúcheme, sabiduría. Jesús crecía en sabiduría y asimismo cada vez más gozaba del favor de Dios. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? ¿Sabes que el favor de Dios, que donde tú vayas Dios está ahí ya? Tú dices: hey, voy a emprender este negocio, y Dios dice: ese negocio es tuyo. Tú dices: yo quiero un aumento de salario, y Dios dice: ahí está tu aumento de salario. Tú dices: Señor, necesito una moto, necesito un carro, y Dios dice: ahí está lo que me estás pidiendo. Porque el favor de Dios está sobre tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que todo en la vida te sale bien. Pero ¿cómo se obtiene eso, pastor? ¿Cómo? Sabiduría. Sabiduría. Toda la vida nos dijeron que Salomón pidió sabiduría. ¿Cuántos escucharon eso? Pero yo vengo a decirte que eso es mentira. Salomón nunca pidió sabiduría. Si tú lees la palabra de Dios bien y aún te vas en el hebreo, te das cuenta que él nunca pidió sabiduría. Escúchame, nunca pidió sabiduría. Y voy a meterme ahí, te voy a enseñar. Porque a veces pensamos que nosotros tenemos algo, pero no lo tenemos. Escucha. Asimismo, Romanos 8:26 dice: asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Y te voy a dar varios conceptos. El comienzo de tener sabiduría es no saber nada. Ay, Dios mío, se me fue la iglesia. El comienzo de tener sabiduría es no saber nada. ¿Por qué? Porque el comienzo de la llenura es estar vacío. El comienzo de estar arriba es primero estar abajo. Por eso la Biblia dice que el comienzo de saber orar es no saber orar. Dice la Biblia: así mismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Romanos 8:26. Dios y el Espíritu Santo nunca te va a poder ayudar si tú primero no eres débil. La debilidad más la debilidad más que una destrucción es una fortaleza. Escúchame, la debilidad es una fortaleza si la sabes usar bien. La Biblia me dice que así mismo Él nos ayuda en nuestras debilidades cuando nosotros no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Porque cuando tú no tienes algo, Dios lo pone en ti. Pero el problema de la iglesia es que piensa que se la sabe toda, y por eso nunca recibe nada. Y aquí estoy entrando. Escúchame. El principio de poder recibir algo de Dios es primero vaciarse. Nunca puedes, escúchame, nunca Dios puede llenar tu vida si primero tú no estás vacío. Nunca Dios puede enseñarte algo si tú no lo sabes.
Diga conmigo, no sé nada. Pero no diga nada, métale flow, diga no sé nada. No sé nada. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo enaltece. Pero el que se enaltece, Dios lo humilla. Yo prefiero que Dios me enaltezca yo humillándome, antes que Dios me baje del... Yo no sé si usted está entendiendo. Diga conmigo, no sé nada. La sabiduría tiene todo que ver con la humildad. ¿Se lo repito o no se lo repito? La sabiduría tiene todo que ver con la humildad. Todo que ver con la humildad. 1 Corintios 3:18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros cree ser sabio en este mundo, 1 Corintios 3:18, nadie se engañe. Dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la norma de esta época, hágase ¿qué? Ignorante. Hágase ¿qué? Ignorante. Para así llegar a ser sabio. ¿Cómo eso, pastor? Te lo dije antes. Dios no puede llenar tu copa si tu copa está llena. Dios solamente llena las copas que están vacías. Mire, este mensaje le va a cambiar la vida a varias gente. Pero otra persona se le va a ir así de... Porque no, escúchame, porque piensan, ya yo me sé eso. Y el problema número uno de no recibir sabiduría es pensar que ya me la sé. Es pensar que ya yo me la sé toda. La Biblia me dice que nadie se engañe. Escúchame. Satanás está dispuesto a engañarte, y toda la vida te engañó pensando que tú te la sabías, y como te la sabías caíste y perdiste. Pero la Biblia aquí me está diciendo que nadie se crea sabio. Y si tú te crees sabio, primero hazte ignorante, hazte neófito, y así vas a llegar a ser ¿qué? ¿Qué Biblia nosotros leímos? Escúchame. Todo lo que yo he recibido, lo he recibido porque dejé de aprender en mi propia fuerza. Escúchame, el arte de desaprender. Hay gente que piensa que no tiene que desaprender. Pero el requisito número uno para que Dios ponga sabiduría en tu vida es que tú puedas entender que todo lo que aprendiste lo tienes que desaprender, para que Dios te enseñe algo nuevo. Pero ese arte de desaprender y de recibir algo nuevo va a pelear con algo fuerte en tu vida, que es la arrogancia. Se me fue la iglesia. Porque cuando tú tienes concepto y fundamento, tú dices: a mí nadie me cambia mi manera de pensar. A mí nadie me cambia. Pero la Biblia en 1 Corintios, Pablo le está diciendo al pueblo de Corinto, le está diciendo: oiga, si usted aprendió algo a través de esta época, y si usted se cree sabio, desaprenda y hágase ignorante. Usted sabe que una persona ignorante, una persona que no sabe nada, una persona que no entiende nada, una persona que dice: yo no sé nada. Y por eso puse el ejemplo de Moisés. Moisés es un niño, pero yo le dije: él es una de las personas más sabias en este auditorio. ¿Por qué? Porque le pregunté finanzas. Escúchame. Y él no sabe de finanzas porque a su edad nadie le explica finanzas. Pero yo sé que cuando él llega a su casa, él le va a preguntar a su mamá: mamá, ¿y qué es finanzas? ¿Y cómo se come eso? ¿Y cómo se hace eso? La única manera de recibir la bendita sabiduría es a través de no saber nada. Diga conmigo: no sé nada. Y la gente no recibe porque se la sabe toda. Tú no te encuentras ese tipo de gente que tú estás hablando y ellos terminan tu frase. Se me fue la iglesia. Tú le predicas, escúchame. Por eso es que los piedreros
son los que más saben de Biblia, porque saber algo no significa tener sabiduría. Se me fue la iglesia, no sé si aquí, pero en la capital y en Colón, cuando tú le predicas a un indigente, el indigente te queda predicando a ti, el indigente te queda dando 20 versículos, el indigente te queda diciendo la Biblia entera, pero no la está viviendo. Pero pastor, ¿qué está pasando ahí? Lo que pasa es que entiende algunas cosas, pero no tiene. Me dice, pastor, ya yo me sé la Biblia. ¿Y por qué no la vive? Porque no tienes sabiduría. Y la sabiduría te va a preservar la vida entera. Mira, la sabiduría te va a hacer construir donde nunca en tu vida has podido construir. La construcción no es con la mano, la construcción no es con los negocios, la construcción no es con la mente, la construcción es con la sabiduría. Escúchame. La Biblia dice, no te engañes. Proverbios 24:14. Tengo como 100 versículos, pero quiero hablarte de sabiduría, 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 sabiduría. Ten en cuenta que así es la sabiduría tu alma. Proverbios 24:14 dice, si das con ella, Dios mío, si la encuentras, tendrá buen fruto. Tendrás una esperanza que no será destruida. Dios mío. O sea, que lo que nosotros necesitamos en esta vida no es un carro nuevo, no es una casa nueva, no es, escúchame, no es que mi marido se meta 50 días en ayuno. Es que nosotros podamos encontrar a la sabiduría. La Biblia dice, si das con ella, o sea, si te chocas con ella, escucha, vas a tener buen fruto y tendrás una esperanza que nunca será destruida. Ya conmigo, wow. La sabiduría tiene que ver todo con la humildad. Diga conmigo, humildad. ¿Sabe la gente que la gente que más se autodestruye son la gente arrogante? Y para tú poder obtener sabiduría no puedes ser arrogante. Dios no trabaja con la gente arrogante. Y escúchame, la gente arrogante a veces no habla, actúa. Se me fueron. La gente arrogante a veces, escúchame, no te dice algo, sino lo demuestra en su cara, lo demuestra en su actitud. Porque la arrogancia no tiene nada que ver con lo que está afuera, tiene que ver todo con lo que está en el corazón. Porque la arrogancia te puede sonreír y decir, pastor, qué bonito consejo, qué buen consejo, pero en su corazón dice, qué basura de consejo, no lo voy a recibir. Y por eso es que Satanás destruye a la gente por los corazones arrogantes. Pero la Biblia me dice a mí que para yo poder adquirir sabiduría, primero tengo que ser humilde. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Escucha, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. Santiago 3:13. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. O sea, ¿cómo yo sé que tú eres sabio? ¿Cómo yo me entero que tú eres sabio? ¿Cómo yo sé que tú eres entendido? Cuando tú eres una persona humilde. Pero la humildad no se habla, la humildad son frutos. Porque el que dice que es humilde, escúchame, ya no es humilde. El que dice de que tú me conoces, tú sabes que yo soy sencillo, tú no eres sencillo, nada. Porque ya está fanfarroneando y que tú eres, no eres nada. Diga conmigo, no sé nada. Porque la gente humilde son la gente que están calladitos.
Son la gente que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Son la gente que saben identificar. Escúchame, ¿dónde es la manera y la acción correcta de actuar en el momento correcto? ¿Usted está aquí? Y quiero hablarte un poquitito de la raíz en el hebreo. La raíz en el hebreo de la palabra sabiduría es Jokma. Diga conmigo, Jokma. Y Jokma señala que es un compuesto de dos palabras, que es Jok y Ma. Y esto te va a volar los sesos. La palabra, el compuesto Jok o Kok significa tener poder. ¿Qué significa tener qué? Poder. Y te dice, sí, yo tengo poder. Y el compuesto Ma significa preguntar qué. O sea, cuando usted entiende la raíz hebrea de la palabra sabiduría, quiere decir el poder de preguntar qué. El poder de preguntar. Por eso que a este niño lo hicieron científico. Cuando la mamá venía, él venía de la escuela y la mamá le preguntaba, ¿qué preguntaste hoy? Porque el que más pregunta, más sabio se hace. Ay, Dios mío. La gente que no pregunta a veces son arrogantes. Usted está aquí. Y a veces son tímidos. El que pregunta qué, cómo, escúchame, quiere decir la capacidad de ser humilde e inquisitivo. La capacidad de siempre estar averiguando las cosas. La capacidad de preguntar cómo se hace. Hay gente que recibe de ti. Hay gente que come de ti. Hay gente que yo le imparto, pero nunca tienen la capacidad de preguntar cómo, qué. Porque ellos dicen, el pastor lo hace, yo lo puedo hacer también. Diga conmigo, arrogancia. Mira, la religión te pone una arrogancia que tú todo te la sabes. La religión te pone una arrogancia que tú todo te la sabes. 2014 yo me fui a Canadá. Y irme a Canadá, yo me fui como un líder de jóvenes. Y ahí iba en ese avión lo arrogante de lo más arrogante. Llegué a la ciudad de Toronto y yo dije, bueno, como soy líder en Panamá, aquí mismo voy a ser líder también. Pues yo soy un predicador y soy un líder de jóvenes. Aquí cualquier iglesia chichipati me va a aceptar porque a mí me necesitan aquí. Diga conmigo, basura. Cuando llegué a una iglesia, pensé que por mis talentos me iban a escoger, ni se dieron cuenta de mí. Fui a otra iglesia y cuando fui a la iglesia, mi arrogancia y mi supuesta espiritualidad comenzó a juzgar a la gente. Porque la gente vestía de zapatilla, vestía de jury, vestía de camisa de suéter. La gente se ponía gorra para predicar. Y yo comencé a juzgar y a señalar en mi corazón. Y yo digo, qué carnales. Primera y última vez que entro a esta iglesia. Diga conmigo, arrogancia. Escúchame, nunca vas a recibir de Dios si tú tienes arrogancia. La Biblia dice que el que se enaltece, Dios lo humilla. Y la Biblia dice que el arrogante, Dios lo mira de lejos. Porque la arrogancia es una barrera, escúchame, que se construye entre Dios y tú. Usted está aquí. Pero es el engaño de Satanás. Mírese la prédica del viernes. Escuche. Y cuando yo llegué ahí, yo recuerdo que un muchacho, hoy en día es pastor, un buen amigo mío hoy en día es pastor también. Él vino donde mí y me dijo, ¿puedo orar por ti? Yo no quería que él orara por mí porque él tenía gorra, zapatillas, tenía una Jordan por acá arriba, tenía el pantalón roto, tenía una gorra. Y yo digo, este hombre es más carnal que cualquier otra cosa, no quiero que ore por mí. Pero por educación, por el poquito de educación que me brindó mi mamá,
escúchame, o la mucha educación o la educación que me quedaba, yo le dije que sí por educación. Y en menos de 2 minutos yo estaba en el piso llorando como un niño. Tenía años que no sentía el poder poderoso como lo sentí ese día. Nada, que no sabía nada. Escúcheme, ya yo sabía cómo predicar, supuestamente, ya yo sabía cómo orar, pero me di cuenta al ver el poder de Dios que yo sabía menos que nada. Entonces me le acerqué al pastor y le dije: pastor, enséñeme a orar, enséñeme a ayunar. Pero ¿cómo así, pastor? Si usted ya tenía 7, 6 años en el evangelio. No me importa, porque yo quería ser sabio. Y como quería ser sabio, entonces pregunté qué, cómo y dónde. Porque la raíz de la sabiduría es el poder de preguntar. De hecho, el pensamiento judío no solamente, escúchame, no solamente tolera las preguntas, o sea, no solamente acepta las preguntas, sino que las celebra. O sea, que en nuestra tradición latina, preguntar es de tonto, supuestamente. Pero en el ámbito hebreo, de donde Jesús proviene, preguntar, la gente te aplaude. Usted está aquí. Porque el que pregunta obtiene sabiduría. Ahora, el conocimiento del bien y del mal. Yo quiero que venga conmigo rapidito a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Rapidísimo, quiero acabar rápido. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4, multimedia, por favor. Voy a ponerle ese examen. El examen, ¿dónde está la gente que está en Efesios? Pero fue fuerte, pero fuerte. Ese mismo examen se lo voy a poner multimedia. Escúcheme, ya está. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4. La Biblia dice: como en Gabón estaba el santuario más importante, Salomón acostumbraba a ir al lugar para ofrecer sacrificio, y allí ofreció 1000 sacrificios. Versículo 5. Y en ese mismo sitio se le apareció el Señor, se le apareció Dios en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Quiero darte un poquito de contexto. La Biblia dice que David había muerto y el trono era heredado por Salomón, su hijo. Salomón tenía aproximadamente en un rango entre 16, 17, 18 años. Era muy joven. Y en ese mismo interín, él comienza a ofrecer sacrificios a Jehová y comienza a buscar su presencia. Pero ya él era un hombre educado en la liturgia hebrea. Y no solamente en la liturgia hebrea, sino en el comportamiento de su padre. Él había visto cómo era su padre. Entonces aquí hemos llegado a cuando Salomón toma el trono, pero lo toma muy joven. Y cuando él está ofreciendo sacrificio, Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras. Ahora, si a nosotros Dios se nos aparece y nos dice: pídeme lo que quieras, varios de nosotros pedimos casa, carro, salario, pedimos lo que sea, pero no pedimos lo que pidió Salomón. Versículo 6. Salomón respondió y le dijo: esto es lo que le quería decir, de que él nunca pidió sabiduría. Mire, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, o sea, mi padre David, pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Lealtad, justicia y honestidad. Usted quiere tener éxito, diga estas 3 cosas: lealtad, justicia y honestidad. La gente desleal se matan sola. La gente injusta, escúchame, se hacen su propio juicio a ellos mismos. Y la gente deshonesta siempre van a caer por suelo. Si tú quieres que te vaya bien en la vida, 3 cosas: lealtad, justicia y honestidad. Y dice: y como hoy se puede ver, has reafirmado
tu gran amor al concederle que un hijo suyo, o sea, un hijo de David, lo suceda en el trono. Versículo 7. Ahora, Señor Dios mío, esta es la petición de Salomón. Me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé comportarme. O sea, soy un niño y apenas sé lavar los trastes. Apenas sé literalmente cuánto es 2 más 2. Versículo 8. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo, en medio del pueblo que has escogido. Escuche esto: un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Israel era uno de los pueblos más grandes que existía. Y quien iba a gobernar era un peladito. Y como era un peladito, Dios se le aparece y Dios le dice: pídeme lo que quieras. Y él le dice, le comienza a decir: tú estuviste con David mi padre y tú has reafirmado el trono de mi padre y por eso me has puesto a mí. Pero yo soy un peladito, yo soy un muchacho que no sé ni cómo comportarme. Aquí me tienes, dice. Pero algo importante es que este pueblo es grande. Escucha, versículo 9. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Dios mío, de lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Y aquí está el meollo del asunto. Déjeme ese versículo aquí. Salomón no le pidió sabiduría. ¿Usted ve la palabra sabiduría ahí? No, es que si usted lo pone en cualquier versión, Salomón nunca pidió sabiduría. Salomón solamente pidió discernir para gobernar y distinguir entre el bien y el mal. Ahora yo me quiero enfocar el conocimiento entre el bien y el mal y su efecto. El conocimiento entre el bien y el mal y su efecto. La Biblia dice, lo leímos el viernes, que estaba Adán y Eva en el Edén y ellos podían comer de todos los frutos menos de un solo árbol. ¿Y cuál era el árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero pastor, ¿a dónde vamos a llegar? Espérate, te voy a llevar ahí. En el Edén era prohibido tener el conocimiento del bien y el mal. Pero Salomón, para poder gobernar, le pide el conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿cómo que en uno es prohibido, pero cómo que en el otro es pedido? Te lo voy a explicar, porque aquí está el meollo de la sabiduría y esto te va a romper los sesos. ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Escucha, versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición. Pastor, ahora sí me confundí. Si en el Edén era prohibido y ahora Salomón lo está pidiendo, y ahora Dios le agradó que Salomón le pidiera el conocimiento del bien y del mal. Versículo 11, porque te voy a decir todo lo que Dios le dio y cómo Dios le desató riqueza, poder, y le desató todas las bendiciones a Salomón simplemente por pedir bien. Dice, y Dios le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riqueza para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. Versículo 12, voy a concederte lo que me has pedido. Y no solamente eso, te daré un corazón sabio. Escúchame, Salomón no lo pidió, Dios se lo dio. Pero Dios se lo dio, escúchame, como consecuencia de su humildad. Se me fue la iglesia. Te daré un corazón sabio, no solamente sabio, y prudente
como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Diga conmigo, niveles. Versículo 13. ¿Qué más le dio? Además, aunque no me lo ha pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Dios mío. Pero espérate, si el viernes cuando estábamos predicando, la Biblia dice en el libro de Isaías que Satanás cayó por su esplendor. Ay, Dios mío. Que Satanás cayó por su hermosura. Pero pastor, ¿cómo que Satanás cayó y cómo que Salomón ahora se le está dando? Voy para allá. Dice, tantas riquezas. Satanás quería riqueza, esplendor, pero no se lo dieron, se lo quitaron. Versículo 14 dice: si andas por mis caminos y obedeces mis estatutos y mis mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Ahora, cuando yo veo esto, yo me pregunto, en el Edén estaba totalmente prohibido. Es más, Adán y Eva fueron castigados por tener el conocimiento del bien y del mal. Ahora, Salomón es premiado por conocer el bien y el mal. ¿Cómo se come eso? Espérate que te explico. El problema es que en el Edén, escúchame, Adán y Eva no tenían que trabajar, no tenían que cosechar, no tenían que hacer ningún tipo de esfuerzo, sino que era Dios quien les daba todo. Y como la serpiente era astuta, engañó a Adán y Eva y le hizo entender que ellos iban a ser como Dios si ellos comían del fruto. Y su corazón se envenenó de arrogancia. Como se llenó de arrogancia, digo, ahora yo quiero conocer el bien y el mal. Quiero hacer las cosas yo a mi manera y que no Dios me lo diga cómo se tiene que hacer. Ahora yo veo a un Salomón que se le dio riqueza, se le dio fama, se le dio esplendor. La Biblia dice que los reyes de toda la tierra venían a consultar y a ver la sabiduría de Salomón. ¿Pero por qué, pastor? Porque él comenzó con un corazón humilde. Él dijo, yo soy un muchacho, yo soy un peladito, no sé qué hacer, ayúdame Dios. Y aquí voy. El núcleo de la sabiduría o el éxito de la sabiduría es conocer el bien y el mal. La sabiduría te va a llevar a tomar decisiones entre el bien y el mal. Saber qué es lo malo y saber qué es lo bueno. Cuando tú sabes qué es lo bueno, tú lo haces. Cuando tú sabes qué es lo malo, tú no lo haces. Ahora, Adán y Eva fueron condenados por eso. Y yo le decía, pero ¿cómo es esto, Dios? Dios me dijo, el problema es que el fruto del conocimiento del bien y del mal, escúchame, no lo toma el hombre solo, yo se lo doy al hombre. Ay, Dios mío. Y por eso la raíz de la palabra sabiduría es preguntar qué, por qué y cómo. El 90%, me voy más allá, el 99.9999.9999. Rapidito, Proverbios 2:6. El Señor da la sabiduría. Santiago 1:5. Si a ustedes, alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Sabe qué es eso? Enséñanos. Es que aunque yo sé contar, Dios, enséñame. Aunque yo sé hacer esto, enséñame. Y hay veces que tú sabes hacer las cosas y nunca vas a poder aprender algo extra.
porque ya tú sabes todo. Cuando yo le diga al pastor, enséñeme a orar, el pastor me dijo, ven, yo te voy a enseñar a orar. La manera como él oraba nunca lo había visto en mi vida. El mover del Espíritu Santo nunca lo había visto en mi vida. Entonces ahí entendí el poder de desaprender, el poder de la sabiduría. Es que yo me tengo que ser humilde para que Dios me exalte. Es que cada vez cuando yo voy donde mi apóstol, yo no le digo, apóstol, mira la palabra que me tiré el domingo, sino que yo voy y yo me siento y yo comienzo a recibir. Y yo digo, ¿cómo se hace esto, apóstol? ¿Cómo se hace lo otro? Porque yo soy un niño que necesita sabiduría. ¿Dónde está la iglesia? Y voy a terminar con esto. Cualidades del sabio. En el Mishnah enumera 7 características de una palabra sabia. Escucha esto. El Mishnah es el Talmud oral del judío. Te lo digo. Es el Pentateuco oral de la Biblia. O sea, son los 5 primeros libros de la Biblia. Esas son leyes que no están escritas, pero por generaciones quizás Moisés los enseñó y hasta el sol de hoy se dicen. Y hay 7 cualidades de una persona sabia. Número 1, no habla ante alguien que sea más sabio que él. Número 2, no interrumpe cuando otros están hablando. Número 3, no se apresura a responder. Número 4, formula preguntas relevantes y responde concretamente. Número 5, responde en orden, primero lo primero y lo último lo último. Número 6, con respecto a lo que no sabe, reconoce, no sé. Número 7, reconoce la verdad. Si te das cuenta, estas 7 características no tienen nada que ver con habilidades intelectuales. Todas son características con predisposición de humildad y receptividad, cuya expresión es el testimonio de la profundidad de la sabiduría de alguien. Dios mío, yo no sé si te recibió, pero yo me voy con los sesos. Yo voy a tener que tener 4 días para que Dios, porque yo pensé que sabiduría era de que yo sé arreglar esto, dámelo a mí, yo lo arreglo. No te preocupes, yo lo arreglo, yo sé de esto, yo sé más que cualquiera aquí. Yo pensé que eso era sabiduría, pero sabiduría es que si no sé, no sé. Sabiduría es, oye, tú lo estás arreglando, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace esto? Pero a la persona no le gusta bajarse. A la persona no le gusta sonar poco intelectual. A las personas le gusta sonar que todos se la saben. Pero el meollo de la sabiduría de Salomón fue decir, Señor, yo soy un muchacho y yo no sé cómo hacer las cosas. Señor, usted me ve aquí predicando fuego y chispa y todo lo que enciende, pero muchas veces en mis oraciones yo le digo, Señor, no sé cómo hacer iglesia. Aunque hay una estructura, aunque yo lo haga, yo le digo, Señor, ayúdame, que no puedo con esto, ayúdame aquí, ayúdame allá. Señor, a veces como que no puedo llegar, a veces como que no siento como que voy. Pero que es el poder de la bendita sabiduría, porque cuando yo le digo a Dios que no puedo algo, entonces Él me comienza a levantar. Él me comienza, yo no sé si usted está entendiendo, Él me comienza a usar. Por eso el calificativo número 1 para que Dios te use es que tú no sabes nada. Y eso Dios te lo da en discernimiento. Cuando viene alguien aquí y piensa que se la sabe toda, yo digo, no puedo trabajar con esa persona hasta que no deje de desaprender. Ya. ¿Por qué? Porque su conocimiento es su ego. Y escúchame, los estudios son buenos, pero que los estudios nunca toquen el ego que Satanás te quiere poner en el corazón. Nunca mires a alguien por encima de tu hombro
simplemente porque estudiaste en España, en Portugal, simplemente porque eres un profesional, un licenciado. Siempre míralo con amor. Usted está aquí. Eso es sabiduría. Porque si Dios ve eso, Dios te va a poner en tu vida el éxito, los buenos frutos que nunca se pueden destruir. Denle un aplauso al que vive y póngase de pie en esta.